de oftalmovisión desde el año 2012, consultante de oculoplastía del Hospital de Ojos desde el año 2008, miembro de la Academia Americana de Oftalmología, miembro de la Asociación Panamericana de Oftalmología y miembro de la Asociación Uruguaya de Oftalmología. Actualmente, ella tuvo la formación en la Universidad de la República Oriental de Uruguay y obtuvo el título en este mismo sitio. Hizo medicina ahí, la residencia, y además fue docente o es hasta el año 2011, como tengo entendido. Hizo oculoplástica también en la universidad, en el Hospital APEC de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, con el doctor Guillermo Salcedo. Hizo un observership en el Hospital de las Clínicas de la Universidad Federal de Minas Gerais, con la doctora Ana Rosa Pimentel, y un observership en Columbia University en Nueva York de Estados Unidos con el doctor Michael Preissing. Con ustedes, la doctora Carla Baranda. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y hay una pequeña corrección que en realidad ya no soy más la presidenta ahora es el doctor Gabriel Piñata, el presidente de... Bueno, la idea era hablarles sobre lagrimeo y epífora, es decir, frente a este motivo de consulta, que es de los más frecuentes que tenemos en nuestra práctica clínica, que el paciente se presenta con lagrimeo y busca entonces una solución. Y para mí lo más importante acá que tenemos que tratar de darnos cuenta es si lo que tiene nuestro paciente es un aumento en la cantidad de lágrima o es un problema en el drenaje de la lágrima. Y en base a esto vamos a tratar de buscar una solución, ¿verdad? En el interrogatorio le podemos preguntar si la lágrima queda en el ojo o si rebosa por la mejilla. Eso nos puede orientar más que nada a que sea, sobre todo cuando rebosa por la mejilla, nos puede orientar a una alteración en el drenaje. Vamos a preguntarle cuánto hace que lo tiene, si es de uno de los dos ojos. El hecho de que empeore con el viento y el frío cuando sale afuera, eso nos puede orientar también a que sea una alteración en el drenaje. Y si asocia ojo rojo o otro tipo de molestias, ardor, secreciones, nos puede orientar más a que sea un problema en el aumento de la lágrima, ¿verdad? Hay que preguntarle antecedentes personales, si tuvo, por ejemplo, si tuvo una conjuntivitis importante, que esto puede generar, por ejemplo, una cicatrización en la vía lagrimal, o también puede generar ojo seco. Las gotas de glaucoma también pueden alterar tanto el drenaje, cicatrizando la conjuntiva, como generar síntomas de irritación de la superficie ocular. Los traumatismos nasales o las cirugías nasales también importan. Y bueno, también, por supuesto, preguntarle si tú... Es decir, frente a este motivo de consulta, que es de los más frecuentes que tenemos en nuestra práctica clínica, que el paciente se presenta con lagrimeo y busca entonces una solución. Y para mí lo más importante acá que tenemos que tratar de darnos cuenta es si lo que tiene nuestro paciente es un aumento en la cantidad de lágrima o es un problema en el drenaje de la lágrima. Y en base a esto vamos a tratar de buscar una solución, ¿verdad? En el interrogatorio le podemos preguntar si la lágrima queda en el ojo o si rebosa por la mejilla. Eso nos puede orientar más que nada a que sea, sobre todo cuando rebosa por la mejilla, nos puede orientar a una alteración en el drenaje. Vamos a preguntarle cuánto hace que lo tiene, si es de uno de los dos ojos. El hecho de que empeore con el viento y el frío cuando sale afuera, eso nos puede orientar también a que sea una alteración en el drenaje. Y si asocia ojo rojo o otro tipo de molestias, ardor, secreciones, nos puede orientar más a que sea un problema en el aumento de la lágrima, ¿verdad? Hay que preguntarle antecedentes personales, si tuvo, por ejemplo, si tuvo una conjuntivitis importante, que esto puede generar, por ejemplo, una cicatrización en la vía lagrimal, o también puede generar ojo seco. Las gotas de glaucoma también pueden alterar tanto el drenaje, cicatrizando la conjuntiva, como generar síntomas de irritación de la superficie ocular. Los traumatismos nasales o las cirugías nasales también importan. Y bueno, también, por supuesto, preguntarle si tuvo antecedentes de dacrocistitis, ¿verdad? Y al examen, entonces, vamos a tratar de ir valorando, por un lado, la vía lagrimal, tanto en lo anatómico como en lo funcional, y descartar todas las causas de lagrimeo reflejo para ver si era este caso que dijimos de cantidad de lágrima en aumento, ¿verdad? Bueno, ya desde que entra el paciente podemos ver si tiene una malposición palpebral. A veces son malposiciones evidentes,
como es en este caso que se ve ahí ese paciente con un entropión bilateral, pero hay veces que el entropión es, por ejemplo, intermitente y solo se va a evidenciar si le pedimos al paciente que cierre fuerte los ojos. También puede presentar ectropión. El ectropión va a generar, por un lado, aumento de la evaporación, lo cual va a generar también un ojo seco evaporativo con aumento de la lágrima, pero también una alteración en el drenaje. Lo mismo el oftalmo paralítico. Y el floppy eyelid, que es la laxitud palpebral aumentada, que también hay que buscarlo porque si no lo buscamos puede pasar desapercibido. Bien, después vamos entonces a ir valorando la vía lagrimal desde que nace hasta que termina. Vamos a comenzar entonces por los poros lagrimales, los vamos a mirar a la lámpara de hendidura, y hay que saber que el poro lagrimal normalmente no se debe ver. Si lo vemos es porque está evertido, ¿verdad? Como se ve, por ejemplo, en esta foto que estaría posicionado acá. Hay que valorar su permeabilidad, si está estenótico, si está vascularizado o fimótico. Es típico que se evierte y ahí también ya se estenosa, ¿verdad? A nivel de los canalículos, vamos a valorar, por ejemplo, una de las cosas que puede suceder es la canaliculitis. En general, la canaliculitis, el síntoma principal que produce son las secreciones, más que el lagrimeo, que también puede dar lagrimeo. Pero un paciente que tiene secreciones crónicas muchas veces pasa desapercibida. Le dan antibióticos, mejora, pero después otra vez, cuando terminan los antibióticos, vuelve con sus secreciones. Y a veces se puede confundir o con un chalazion o con una acrocistitis, pero si conocemos la patología, en realidad es fácilmente reconocible. Se va a ver el canalículo distendido y al comprimirlo sale pus por el poro, como se ve acá. Después también a nivel de los canalículos puede haber cosas evidentes como una laceración, que probablemente sea el motivo de consulta. A nivel del saco lagrimal podemos presentar un cuadro agudo, que es la acrocistitis aguda, que va a ser una infección que se pasó a la cara, una celulitis preseptal, y esto es un cuadro muy distinto a este cuadro que es un saco distendido, pero por un retenedor crónico, es decir, tiene una obstrucción baja de la vía lagrimal, va a tener el saco distendido, pero es un cuadro frío, no tiene dolor, no tiene hiperemia, son bien distintos y se tratan distintos. Este va a necesitar terapia antibiótica sistémica, y este caso no. Entonces no conviene darle antibiótico a este tipo de pacientes porque los van a necesitar mucho tiempo, es decir, hasta que se opera, ¿no? Acá tenemos un caso de un saco retenedor. Ahí lo que podemos intentar es la compresión del saco. No siempre se logra, pero muchas veces sí. Se logra comprimir y que salga el contenido hacia el ojo. Y hay que explicarle al paciente cómo se hace para que se lo hagan ellos mismos en la casa, mientras que espera. No sé si en Perú les pasa, pero acá nos pasa mucho que entre que vemos al paciente, le pedimos la paraclínica y lo operamos, pasan a veces meses. Entonces está bueno que mantengan su saco vacío para disminuir las chances de hacer la daquiocistitis, como en el caso que vimos antes. Distinto es eso de un paciente como este, que lo que tiene es un tumor del saco lagrimal, que va a ser una tumoración que es dura, firme al tacto, incluso hasta puede ser pétrea, que no respeta el tendón cantal medial, que puede tener síntomas de sangrado incluso hasta por la nariz, y este es un caso diferente que hay que sospecharlo y ahí hay que pedir imágenes. A nivel del saco también podemos tener las fístulas. En este caso es una fístula congénita, ahí se ve cómo sale las secreciones por la piel, o también pueden ser adquiridas. Las adquiridas son, sobre todo en los casos de que se drena una daquiocistitis aguda, y hay que tener cuidado con ese procedimiento para que no quede una fístula. Y bueno, y continuando entonces, a nivel de la lámpara hendidura, le vamos a ir a buscar las causas, como hemos dicho, de lagrimeo reflejo. Una de las principales causas de lagrimeo de causa médica, digamos, es la disfunción de glándulas de meibomio. Yo no sé en Perú, pero acá en Uruguay es muy, pero muy frecuente, y es un cuadro que, claro, hay que conocerlo y buscarlo, porque si no el paciente refiere ese lagrimeo, porque va a tener un ojo seco de tipo evaporativo, ¿verdad? Porque las glándulas de meibomio no funcionan bien, entonces la lágrima se evapora. Ese tipo de ojo seco evaporativo va a generar una inflamación de toda la superficie ocular, y con esta inflamación también se va a producir un edema del poro lagrimal, por lo tanto la vía lagrimal va a estar cerrada. Así que tenemos mucha cantidad de lágrima y además no tiene para dónde irse esta lágrima. Entonces esto empeora la epífora. Así que son pacientes que tienen
un gran lagrimeo, y en realidad la causa es médica y el tratamiento es médico, así que hay que conocerlo y buscarlo. También puede tener blefaritis anterior, que a veces se asocia a la disfunción glandular. Puede haber, bueno, otras causas, joseco, triquiasis, conjuntivitis, son todas causas que tenemos que ir a descartar a nivel que son de distintos tratamientos, ¿verdad? Si sospechamos ojo seco, también hay otras pruebas que se pueden hacer. Y ahora pasamos a lo que es la exploración de la vía lagrimal propiamente dicha, ¿no? Vamos a tener el test de la desaparición de la fluoresceína, se le coloca una gotita de fluoresceína en cada ojo y esperamos 5 minutos. Lo normal es que desaparezca espontáneo y simétrico en ambos ojos. Si hay una asimetría o un retraso en la evacuación, entonces nos orienta a una alteración en el drenaje. Esto es sobre todo útil en niños que no vamos a poder hacer las pruebas que vienen a continuación. Una es el sondaje canalicular, que lo vamos a hacer con una sonda Bowman, como son estas que están acá. Entonces dilatamos el poro, introducimos la sonda, y lo normal es obtener un tope duro, se llama, porque la sonda llega hasta la mucosa contra el hueso y se siente un tope duro. A diferencia de cuando hay una obstrucción canalicular, vamos a sentir un tope blando, porque empujamos todo, pero notamos que no estamos contra el hueso. Y después, la que es más importante, la vedette, que es la irrigación de la vía lagrimal. Vamos a hacer una dilatación del poro y vamos a irrigar con una cánula y una jeringa, y esto nos va a permitir, por un lado, ver si está permeable o no, y si estuviera obstruido, cuál es el sitio de la obstrucción. ¿De qué manera? Entonces, lo normal es que pase el líquido hasta la garganta sin resistencia. Cuando inyectamos por un canalículo y refluye limpio por el opuesto, haciendo lo que se llama signo de la fuente, porque se ve cómo sale el suero, entonces lo que tenemos es una obstrucción a nivel del canalículo común. Si refluye por el mismo canalículo que le estoy inyectando, lo que tenemos es una obstrucción de ese canalículo. Y esto, que es lo más frecuente quizás, cuando la obstrucción es baja, inyectamos el suero por un canalículo y va a refluir, pero con mucus, porque lo toma del saco. Incluso a veces se distiende el saco, que lo podemos comprimir. Y esto nos constata una obstrucción baja del conducto lacrimonasal. Bueno, en cuanto a la paraclínica, cuando el diagnóstico es muy claro, no es necesario pedirle ningún estudio, pero bueno, en los casos de duda, o si queremos tener una evidencia para mostrarle al paciente, a veces se pide para eso, contamos con la dacrocistografía, donde se inyecta el contraste y después se sacan radiografías. Y bueno, ahí se puede ver la obstrucción tanto anatómica como funcional, cuando lo que vemos es un retraso en la evacuación que se ve en las tomas más tardías. Y en los casos en que sospechamos neoplasia, vamos a solicitar imágenes, ¿tá? Puede ser una tomografía, como en este caso, ahí se evidencia el tumor. Así que entonces, si lo que tenemos, como hemos dicho al inicio, tenemos que tratar de ver si nuestro paciente presenta un lagrimeo reflejo o una alteración en el drenaje. Si identificamos una causa médica, le vamos a hacer un tratamiento médico. Los casos de malposiciones palpebrales en general son quirúrgicos, y si lo que objetivamos es una obstrucción de la vía lagrimal, hay que ver a qué nivel está, porque según dónde esté, va a ser diferente el tratamiento. Y por último, por descarte, si no se trata ni de una causa médica, ni de una obstrucción de la vía lagrimal, podemos suponer que tenga una falla de bomba o síndrome de Miller, que sería un diagnóstico de exclusión. Entonces, ¿cómo vamos a tratar las obstrucciones de la vía lagrimal a los distintos niveles? Cuando el problema está a nivel del poro lagrimal, y lo que presenta es, por ejemplo, una estenosis únicamente, bueno, podemos hacer, por ejemplo, una puntoplastia quirúrgica, como se ve acá, que puede ser de un corte solo, o de 2 cortes, sacando la pared posterior. Otra alternativa es colocar una sonda autoestable. Las sondas autoestables son de FCI, no sé si las conocen, es este tubo de silicona que tiene en sus 2 extremos, como estas patitas, y viene enhebrado con estas guías metálicas. Entonces se dilatan los poros lagrimales y se introducen las guías metálicas hasta el saco lagrimal, y estas patitas lo que hacen es evitar que la sonda se salga del saco lagrimal, queda enganchada allí. La verdad es que
logra distender tanto los dos poros como los canalículos, por lo tanto es como, suena que es ideal. El tema es que muchas veces se salen y además tienen su costo, ¿no? No sé qué experiencia han tenido ustedes. Cuando quedan colocadas correctamente y no se salen, son excelentes, pero claro, está eso de que a veces que se salen, ¿no? Y la otra alternativa en los casos que hay estenosis únicamente del poro lagrimal es colocar tapones de vía lagrimal perforados, como se ve acá, que lo que permite es que pase la lágrima por allí. Después se pueden sacar al mes, 2 meses. Pero más frecuente que la obstrucción, que la estenosis única del poro es que además de estar estenosado, esté evertido. Y además que se acompañan frecuentemente de una laxitud de todo el párpado inferior. Entonces en estos casos no va a ser suficiente con una puntoplastia, hay que hacerle, yo le llamo el triple plan, que lo que es la puntoplastia más una conjuntivoplastia media, que es sacar un rombito de conjuntiva que está por debajo del poro, y hacer un punto que lo que hace es lograr invertir el párpado medial. Y por último, una tira tarsal, que lo que va a hacer es un tensado horizontal del párpado para lograr que otra vez recuperar la dinámica del párpado y que la lágrima pueda ir por la vía lagrimal. Bueno, acá para que no se aburran tanto, tenemos una cirugía, que bueno, se hace la anestesia local, yo le pongo un poquito de adrenalina para que hay que dejarla actuar, ¿no? el suficiente rato para evitar que sea mucho sangrado. Se hace la cantotomía, que es la separación de las 2 ramas del tendón cantar lateral, cantolisis, separa la rama inferior, vemos que está liberado. Ahí vemos que si nos gusta la tensión, cuánto hay que resecar, si hay que resecar o no. Se separa la mela anterior de posterior, hay que desepitelizar bien para evitar que se formen quistes a nivel del canto. Resecamos lo que sobra de la mela anterior para que no nos queden pestañas en el canto lateral. Ahí estamos haciendo la puntoplastia. Y hacemos también una conjuntivoplastia media, que es ese rombito de conjuntiva que hay que resecar. Y vamos a hacer un punto, que en este caso yo voy a usar un Vicryl de 5 ceros, que entro por piel porque no tengo doble armado, que lo ideal es tener doble armado, así se puede empezar desde adentro. Y ahí tenemos que intentar tomar también un poquito de retractores para lograr esa inversión que necesitamos del poro lagrimal. Y por último sale otra vez a la piel. Y ahí lo anudamos. Esto también se puede usar con un nylon, en lugar de un Vicryl, y también se puede hacer sobre un bolster, para que si usamos nylon, para que no lastime la piel. Y para hacer el punto de la tira, a mí me gusta usar el Prolene 5 ceros doble armado, porque nos permite una toma, acá es importante la localización que vamos a hacer en la tira, y que sea bien posterior para tomar el periósteo bien atrás, para que el párpado quede bien posicionado sobre el globo, y bastante arriba para que no quede es importante la ubicación de este punto para que el canto no quede hacia abajo, y que quede a nivel o incluso por encima, sobre todo en las mujeres. Entonces ahí cuando hacemos ese tensado tenemos que evaluar si nos gusta, qué tensión quedó, la posición de las pestañas, todo eso es importante medirlo en este momento, porque siempre podemos sacar el punto y volverlo a dar si no quedó bien. Y otra ventaja de esta técnica es que ahí queda alejado del globo ocular, como es un punto que va a quedar, no queremos que le lastime la conjuntiva, ¿verdad? Entonces tiene que estar alejado del globo. Después hay que unir línea gris con línea gris para reconstituir el canto lateral. Y bueno, y después cerrar simplemente ahí cerramos la incisión de piel. La verdad que la tira tarsal es una técnica muy sencilla de hacer y muy útil para muchas patologías. Esta es una. Bueno, cuando tenemos una obstrucción del canalículo, bueno, esto ya es más complicado. Cuando son localizadas es un poco teórico, se puede teóricamente resecar la obstrucción aislada y reparar sobre soportes de silicona, que en ese caso usaríamos un mini monoca.
Esto, por ejemplo, en los casos de laceraciones sí lo hacemos, pero la verdad es que yo lo que he visto más que nada son generalizadas las obstrucciones, cuando está cicatrizado en general es o por conjuntivitis que han tenido muy severas o conjuntivitis cicatrizales. Y la obstrucción generalizada de los canalículos, la manera de solucionarla es simplemente sustituir toda la vía lagrimal con un sistema que va desde la carúncula hasta la nariz. Hay que hacer con control endoscópico para ver dónde queda el tubo. Se puede utilizar el clásico tubo de Jones, que es un tubo de Pirex, o vidrio, que va a quedar a nivel de carúncula, y tenemos que ver, como les decía, por endoscopía, dónde queda el sector inferior del tubo. El tema es que, si bien la cirugía no es muy difícil, sí el postoperatorio es bastante engorroso, muchas veces estos tubos migran o se tapan, entonces, bueno, múltiples consultas, todo esto hay que explicarle al paciente si decide comenzar por ese camino, que es una solución bastante imperfecta. Últimamente salió el stop loss, que también es FCI, es un tubo de vidrio que en su sector inferior le pusieron como una orejita de silicona, que lo que busca es evitar las extrusiones. Y bueno, y en realidad sí es que andan un poco mejor que el clásico tubo de Jones. Bueno, después en los casos de las canaliculitis, como les había mostrado hoy, es importante saber que, bueno, la solución es quirúrgica, no va a solucionar con antibióticos, en general son gérmenes o anaerobios o hongos también, y la cirugía es súper sencilla, es abrir el canalículo y bueno, y comprimir hasta que salen los cálculos, que seguramente estén por ahí. Cuando la obstrucción es más baja, a nivel del conducto lacrimonasal, va a depender, bueno, en los casos congénitos o adquiridos, ¿no? Va a cambiar el tratamiento. En la obstrucción congénita, la gran mayoría, el 90%, se va a repermeabilizar, nacen con la válvula de Hassner que no fue permeable, y se repermeabilizan solos antes del año. Podemos indicarle a los padres que hagan las compresiones o masajes que se le llaman para aumentar las chances, pero lo cierto es que la mayoría solos se van a repermeabilizar. Si al año no se abrió solo, bueno, entonces se puede intentar un sondaje simple, que es introducir la sonda de Bowman por el canalículo superior y enhebramos hasta el conducto lacrimonasal y vamos a sentir el pop. Para abrir esta válvula probamos con suero para ver que esté permeable. Con esta maniobra, que es muy sencilla, no sé, yo lo hago en bloque quirúrgico con el bebé dormido, el 90% de los casos a su vez ya soluciona, pero existe un porcentaje que no, y en ese porcentaje de que no, bueno, le podemos hacer o una dacrointubación cerrada, que es introducir, por ejemplo, una sonda de Crawford, como sería esta, bicanalicular, por el canalículo superior y el inferior, y se pasan hasta el meato inferior en este caso, y se dejan allí, o mejor aún si contamos con la Master K, porque en este caso vamos a necesitar una segunda anestesia general para sacarle los tubos. En cambio, en este caso, que se coloca la Master K, es una sonda que tiene un dispositivo de anclaje para el poro lagrimal, de manera que podemos hacerla monocanalicular. Esta es larga, se introduce por el canalículo superior y llega hasta el meato inferior. Y queda fijado, se autosustenta en un canalículo. Por lo tanto, para sacarla no es necesaria otra cirugía. Simplemente tiramos de acá y ya está. O sea, si contamos con esta, es mejor en ese sentido. Y bueno, en los casos en que con eso no soluciona, o también en las adquiridas en los adultos, tenemos que pasar a la cirugía de la vía lagrimal, que es la dactocistorrinostomía, que lo que es una fístula que vamos a armar entre la mucosa del saco lagrimal y la nariz a nivel del meato medio. Bueno, esto lo podemos hacer a su vez desde afuera, que es la dactocistorrinostomía externa, o desde adentro, que es la endoscópica. Clásicamente se decía que la externa tenía mejores resultados por los flaps y porque la osteotomía era mejor posicionada y más grande, pero la verdad es que se ha visto que
que ahora ya no, que las técnicas han mejorado tanto de la interna, de la endoscópica, que ya hoy día es la que más se recomienda, es más rápida, el postoperatorio es más rápido. El único inconveniente sería, que no es menor, en mi país creo que en el de ustedes tampoco, son los costos, ¿no? La interna tiene costos más elevados, porque hay que contar con la torrendoscopía, que en todos los centros la tenemos. Pero bueno, cualquiera de las dos técnicas tiene una alta tasa de éxito, casi hasta un 98% según las distintas series. Y bueno, algunos tips para la cirugía: es importante intentar que sangre lo menos posible, porque el campo es muy pequeño y si tenemos un pequeño sangrado ya nos va a dificultar tanto la técnica como los resultados. Así que le vamos a sobrelevar la cabeza del paciente en la posición antitren, y vamos a pedirle al anestesista que mantenga las presiones arteriales bajas dentro de lo posible. La anestesia puede hacerse con local potenciada, que es en general lo que hacemos, salvo pacientes muy jóvenes o que sepamos que no colaboran, que tenemos que hacer anestesia general. Entonces vamos a utilizar lidocaína con adrenalina para evitar el sangrado, como decíamos, que hay que dejarla actuar, ¿no? Hay que darle los 15 minutos para que actúe, y bupivacaína. Y es importante, por lo mismo de tener menor sangrado, una buena preparación de la nariz. Así que en esos minutos entre que preparamos al paciente, después nos vamos a lavar, bueno, primero le vamos a colocar a nivel de la nariz algún vasoconstrictor, como puede ser la oximetazolina, y un spray una anestésico en spray para la nariz. La anestesia entonces para hacer la local, le vamos a colocar a nivel del nervio infraorbitario, del supratroclear y del sitio de la incisión. Después otro punto que existe controversia es si conviene hacer flaps o no, en el caso de que sí, cuántos, y si conviene colocar tubos o no. Bueno, para esto, siempre como todo en la medicina, deberíamos basarnos en la medicina basada en la evidencia, pero en este caso lo cierto es que no se ha logrado definir, no se ha logrado demostrar ni que es mejor el flap o no, ni cuántos, ni si es mejor el tubo o no, no se ha logrado demostrar. Acá tenemos, por ejemplo, un estudio que comparó doble flap versus sin flap, y bueno, lo que se ve es que tienen similares resultados. Incluso tienen un gran cuadro que han hecho un montón de estudios donde todos comparan doble flap, flap anterior, sin flap, y siempre da lo mismo, que estadísticamente no hay diferencias estadísticamente significativas que logren demostrar que es útil el flap o no. Este es un estudio que encontré interesante. Bueno, ellos era un estudio japonés donde hicieron 3 flaps, le ponían ellos. Comparaban eso versus sin flap. Pero lo interesante que encontré es que en el postoperatorio estudiaron el ostium, desde endoscópicamente, y se fijaban dónde hacían granulomas más frecuentemente, es decir, dónde se iba a cicatrizar, por dónde se iba a tapar, si es que se tapaba. Y lo que vieron era que el 66% de los casos, o sea, la gran mayoría de los granulomas se formaban en el borde anterior de la osteotomía, y bueno, eso se lo adjudicaron a que es donde el hueso es más grueso, y por eso tiene médula ósea, y donde era más finito, que era en la posición posterior, prácticamente no había granulomas. Por lo tanto, si decidimos hacer flap, el más útil va a ser el flap anterior. Y en cuanto a los tubos, lo mismo, se han hecho reviews, estudios controlados, y siempre la conclusión es que no hay una evidencia en el beneficio de la intubación de rutina, es decir, todos ponemos, la gran mayoría de los cirujanos colocamos los tubos, pero en realidad no está demostrado que sea mejor colocarlo que no hacerlo. Sí, aparentemente existe beneficio, sobre todo cuando hay alteraciones canaliculares, también en las reintervenciones, donde puede haber también un rol de la mitomicina C. Y bueno, y no tenemos que olvidarnos que los tubos también tienen sus propias complicaciones, puede haber extrusiones, puede haber desgarros del punto lagrimal, hay más granulomas y por supuesto que tienen también su costo, ¿no? Bueno, acá vemos una cirugía de una dactocitorirnostomía externa. Ahí vemos cómo se prepara la nariz previamente. Vamos a hacer la anestesia, infraorbitario, supratroclear y el sitio de la incisión.
hacemos la incisión de piel de unos aproximadamente 10 milímetros, y bueno, abrimos por planos hasta llegar a hueso, rebatimos el periósteo, hay que liberar toda la fosa lagrimal, el tendón cantal medial, la rama anterior se puede liberar para tener mejor acceso, o si no, se puede correr hacia arriba también. Y el hueso a nivel de la fosa lagrimal es bien finito, con el mismo desperiostizador se puede fracturar, y si no, con una americana curva. Y después vamos a colocar Kerrison, primero más pequeña, después más grande, para abrir una osteotomía. La osteotomía tiene que ser grande, entre 8 y 10 milímetros por lo menos, y situada idealmente alrededor de lo que viene a ser el canalículo común. Es importante que rodee el sector. Y hacia abajo, porque por gravedad la lágrima baja, ¿verdad? Y ahí ya se ve la mucosa nasal. Le podemos reforzar, si lo hicimos con local, le podemos reforzar la anestesia en este momento para que no sienta molestias en la mucosa nasal. Y vamos a hacer, bueno, yo sí le hago flaps. Hago un flap anterior grande, tanto de saco como de mucosa nasal, que son los que unimos. Ahí vemos cómo protruye el saco. Vemos que la localización de la osteotomía es la correcta. Si no, la podemos ampliar. Y abrimos ahí está el flap de la mucosa del saco. Ahí vemos el canalículo común, cómo sale la sondita. Yo las paso por una sonda canalada, que ahí se está viendo la zona canalada que es desde la nariz, para un más fácil pasaje de los tubos. Muchas veces está tapado a nivel del conducto, del canalículo común, y entonces ahí lo tenemos que liberar las adherencias. Bueno, ahí vemos cómo se sutura ya los dos flaps. Estamos usando un Vicryl 6 ceros para hacer estos puntitos. Y después ya se cierra por planos, orbicular y piel. Y así es que nosotros lo fijamos, dejamos acá en el alita de la nariz, se deja el tubo un poquito más largo. Esto aprendí del doctor Salcedo en México, porque a la semana, cuando le sacamos los puntos, con una gotita de anestesia, levantamos el loop que queda acá del tubo, liberando esto acá, y entonces uno lo mueve para liberar alguna adherencia que haya quedado, restos de sangre o lo que sea, y eso nos deja conciencia más tranquila de que va a quedar permeable la fístula. Y después ahí se corta para que se vaya para dentro de la nariz y no molesta más. Bueno, después este es un pequeño videito de una cirugía endoscópica. Este es de una cortesía del doctor Rubín, que tiene más experiencia que yo en endoscópicas y mejores videos. Así que me prestó este video. Y esto es entonces acá, primero la localización. Ahí se ve la axila del cornete medio, que es donde tenemos que buscar es la referencia. Entonces lo primero que hace es liberar toda la mucosa a ese nivel. Después ahí lo mismo, el hueso ahí es muy finito, vamos a buscar la misma sector más finito, y donde ahí él lo empieza directamente con la Kerrison. Para liberar se puede hacer una osteotomía lo grande que queramos. Ahí va liberando todo el hueso. Y ahí ya se empieza a ver la mucosa del saco. Ahí se ve como con el dedo uno protruye y se protruye la mucosa del saco. Entonces ahí se libera toda la mucosa del saco. Más Kerrison. Y después pasa los tubos Crawford. Ahí se ve perfecto como el canalículo común y el pasaje de los Crawford. Es una cirugía muy rápida, de media hora. Bueno, y entonces, una palabrita del síndrome de Milder, que era el que dijimos que era por falla de bomba, que era por diagnóstico de exclusión, es decir, no teníamos ninguna causa del lagrimineo reflejo.
la vía lagrimal permeable, podemos, bueno, una vez sospechada, si quieren se puede pedir una dacrocistografía, y lo que vamos a tener es el contraste en la orofaringe en las radiografías más tardías. En estos casos le podemos ofrecer, sin mucha garantía de resultado, porque la verdad es que puede funcionar o no, se le puede ofrecer una tira tarsal, que en general con lo que se empieza. Si con eso no fuera suficiente, se puede hacer una DIC, que es, como hemos visto, es la introducción bicanalicular de las Crawford, como acá. Y si no, una dacrocistostomía, como las que vimos. Bueno, y por último, ya para terminar, en los casos en que nuestro paciente tiene una epífora incoercible, está muy molesto y por algún motivo no quiere o no se puede operar, por ejemplo, en un caso de un paciente añoso que tiene una obstrucción canalicular generalizada, donde la única solución hubiera sido un tubo de Jones y el paciente no quiere, bueno, lo que le podemos ofrecer es colocar Botox, la toxina botulínica, a nivel de la glándula lagrimal. En general se empieza con una dosis mínima de 2,5 unidades, como se muestra acá. Después lo controlamos más o menos a los 15 días. Si con eso fue suficiente para disminuir el lagrimeo y mejorar su calidad de vida, va a ser lo único que hagamos. Pero si no fue suficiente y no tuvo una caída del párpado, ningún efecto no deseado, se puede hacer 2,5 más, llegando a 5. Si con eso no es suficiente, ya es que no va a ser para este paciente. Y bueno, si hubiera que repetir, ya sabemos que la próxima vez va a ser 5 unidades de primera, o 2,5 si fue suficiente. Lo que sí hay que informar al paciente de la posibilidad de las tosis palpebrales, que no son infrecuentes. Diplopia, bueno, está descripta, yo nunca vi, pero las tosis sí he visto, puede pasar. Pero bueno, como igual que la toxina botulínica, sabemos que es temporal, ¿verdad? Que eso se le va a ir, hay que explicarle bien al paciente. Y bueno, y eso serían todo, entonces. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Alguien de los presentes que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Todo estuvo muy bien entendido, creo. Bueno, para mí una presentación muy completa, nos permite ubicarnos bastante bien frente a un paciente con epífora. Estamos en un grupo en los que hay bastantes residentes, muchos se inician en el tema de oculoplástica. Quisiera que nos hagas una recomendación, lo más importante, que es un sondaje exploratorio para hacer un diagnóstico en uno de estos pacientes. ¿Cómo puede comenzar un oftalmólogo oculoplástico joven en lo que es un sondaje exploratorio diagnóstico? ¿Qué recomendaciones podríamos tener? Bueno, fue eso que mostré allí. Bueno, primero importante, si tiene dacrocistitis, no hay que hacerlo. Uh-huh. Estamos hablando de con jeringa, con cánula, ¿verdad? Así es, sí. Bien, bueno, primero dilatar el poro lagrimal, utilizar canulitas, bueno, vienen unas que son descartables, pienso que cualquiera que quiera hacer vía lagrimal tiene que tener en su arsenal tanto el dilatador de poro como las canulitas, las jeringas de uno hay en todos lados, con suero, ¿no? Y bueno, y entonces vamos a introducir por el canalículo inferior y ver si, yo en general lo que hago es, ya lo introduzco como el sondaje, en lugar de hacerlo con una Bowman, ya lo hago con la misma cánula y ver si hay una obstrucción canalicular, ya ahí nos vamos a dar cuenta. Caso contrario, bueno, proseguimos con la canulita hasta llegar al saco lagrimal y allí vamos a inyectar. Si refluye limpio, bueno, entonces lo que tenemos es una obstrucción en el canalículo común. Si refluye con mucus, que es muy habitual, es porque la obstrucción es baja de la vía lagrimal. Y ahí entonces ya sabemos que tenemos una obstrucción que es baja, que va a ser quirúrgico, y ahí ya le podemos informar al paciente. Es importante que los que están recién empezando, si el paciente se presenta con lagrimeo, que es algo muy, muy frecuente, por lo menos que puedan saber si tiene una causa médica que la puedan resolver ellos, o es una causa
digamos que no es médica, entonces, ¿tiene tapada vía lagrimal? No tiene tapada vía lagrimal. Si la tiene tapada, ¿en qué parte está? Ya para tener una idea de qué tipo de tratamiento va a necesitar. Obviamente que si no hace vía lagrimal lo va a tener que derivar a quien sí lo haga, pero de repente ya con una idea mucho más clara de, bueno, qué es lo que va a necesitar ese paciente. Capaz que hasta le puede ir guiando si va a necesitar una anestesia general, si va a ser una anestesia local, si es una cirugía sencilla o no. Todo eso. Sí. ¿Hay cánulas? ¿Tú recomiendas alguna cánula en especial? Porque creo que particularmente, ¿no? A veces una cánula muy finita permite entrar bien al punto lagrimal, es más fácil abordar, pero también puede ser más traumática, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos acá tenemos una sola, no puedo mucho elegir. Es la que hay, que tenemos, que es hay un distribuidor, que son las que tenemos, y en las mismas hay en todos lados. Por suerte son descartables, así que se usa una por paciente. Sí. ¿Usted tiene muchas opciones en Perú? Bueno, calibres. Bueno, yo particularmente utilizo las que vienen con con los viscoelásticos y tenemos varios diámetros, ¿no? Entonces, pero también hay cánulas especiales para sondaje. Sí, nosotros usamos, por ejemplo, sí. Depende en dónde, en qué centro, pero en algunos tenemos las cánulas de vía lagrimal, en otros usamos sí las de viscoelásticos, ¿verdad? Bueno, por lo menos a los residentes a veces les digo, no, si van a empezar, que empiecen con las más gruesitas porque son menos traumáticas, a veces las finitas pinchan, sangran. Esos pacientes cuando son sometidos varias veces, aunque parezca un procedimiento sencillo, muchas veces más bien pues, se produce iatrogenia, ¿no? Puede producir laceración canalicular, de puntos lagrimales. Muchos pacientes vienen de haber sido sometidos a sondajes supuestamente por un lagrimeo que no es resuelto, de repente mal diagnosticado, y si pues se hacen sondajes en un sitio y luego en otro, entonces al final son pacientes que terminan con una obstrucción alta y iatrogénica, ¿no? Que es creo que lo peor que podría pasar. Entonces, a veces, bueno, es recomendable utilizar en realidad las cánulas que son especialmente más gruesitas, rojas. Y ver bien en la lámpara hendidura, el poro, dónde está posicionado, si es permeable o no, ver si lo vamos a poder canalizar o no. Hay veces que está cerrado y más vale, si no le voy a resolver yo el problema, entonces dejarlo quieto y derivarlo a quien sí, para que, como bien decís, tenga solamente un sondaje bien hecho, ya diagnóstico. Nunca va a ser terapéutico, el sondaje es diagnóstico, es para ver si está tapado y en dónde, y en ese caso poderlo solucionar. Entonces sí, es verdad, si no lo sabemos hacer o tenemos dudas o lo que sea, lo mejor es que lo haga ya directamente la persona que le va a solucionar quirúrgicamente el problema. Así es, me parece un concepto muy, muy importante, ¿no? Tengo una pregunta de una asistente, la doctora Katia Chávez pregunta, ¿puede explicar mejor acerca del síndrome que mencionó, que es diagnóstico-exclusión cuando hay epífora que no es por reflejo ni obstrucción? ¿Cuál es la causa del síndrome? Bueno, no se sabe, justamente, el síndrome de Milder. Son pacientes que tienen lagrimeo y no es ni por un aumento del lagrimeo ni por una obstrucción de la vía lagrimal, es una falla de bomba, se le llama así. Y bueno, entonces se intenta, tienen siempre los pacientes un poquito de laxitud, bueno, se corrige esa laxitud que tiene con una tira tarsal, pero a veces con eso no es suficiente. Y bueno, entonces se les ofrece también la dacrointubación cerrada o no siempre los logramos mejorar. No sé si usted, doctora Bosa, ha tenido pacientes con esta patología. Bueno, sí, sí es relativamente frecuente, pues muchos de los pacientes, especialmente los ancianos, hay alteraciones en lo que es la bomba lagrimal, hay laxitud de tejidos, alteraciones, malposiciones palpebrales, malposiciones de puntos lagrimales, aposición del punto lagrimal sobre el globo ocular, es decir, hay un lagrimeo disfuncional, ¿no? O sea, si bien es cierto, el sistema de drenaje funciona, pero funcionalmente
todo el sistema en conjunto no está funcionando. Vaya. Justamente yo creo que es un arte determinar cuál es la causa Sí. del acrimeo, ¿no? Uh-huh. Sí, A veces sí. es muy clara y hay veces que no. Así es, nos cuesta y son pacientes que realmente son pacientes que pasean por muchos consultorios, muchos no tienen solución y se van a otro y hasta que Sí. tengan final y finalmente pues Se pues resignan sí, se resignan y con bueno, su no sé, lacrimeo. nosotros, Pero la tira tarsal alguien se la hace. alguien la tiene que hacer y puede que no esté resuelto el problema, ¿no? No, claro, no todas las tiras tarsales solucionan los problemas. Así Pero es, es sí, muy útil, es muy útil. sí. En Lo Lima pueden aprender. nosotros tenemos un clima bastante particular, es muy húmedo, hay muchas conjuntivitis alérgicas Ajá. y no sé cómo estemos por allá, pero sí lidiamos con un síndrome que es la conjuntivitis alérgica y también, claro, lo podemos ver en pacientes que reciben muchos tratamiento tópico con múltiples gotas, por ejemplo, en pacientes que reciben gotas por glaucoma, a veces están con 3 o 4 gotas. Y también hacen lagrimeo frecuente por ojo seco, puede ser por un film lagrimal muy inestable o por también alteración de todo ese sistema de drenaje, ¿no? Entonces, en este grupo particular de pacientes que tienen alergia, no sé si has observado tú esto de los puntos lagrimales estenosados, edematosos, las vías lagrimales Sí, congestionadas y que sí, muchas veces son de difícil tratamiento. ¿Tienes sí, alguna experiencia en esto? sí, muchísimo, veo muchísimo eso. Y bueno, y lo que hago es antiinflamatorios. Bueno, primero descarto glaucoma, por supuesto que si hay glaucoma no, pero en los casos que no tienen glaucoma y tienen presiones normales, etcétera, le pongo un corticoide suave que ayuda al inicio a desinflamar, como a cortar ese círculo vicioso que se produce de inflamación, edema, ¿no? Que si no lo cortamos termina generando una cicatrización a nivel de vía lagrimal y después ahí ya es irreversible. Lo tenemos que, digamos, cortar antes. Entonces, mucho lubricante, antiinflamatorio, ver que no tenga la disfunción glandular que hablábamos hoy. Si ese es el caso, todo el tratamiento para eso, con la higiene, con los productos especiales para eso, que tengan el tea tree oil, todo ese tipo de productos que no sé si ustedes tienen allá en Perú, me imagino que sí. Bueno, el drenaje de las glándulas, se puede hacer luz pulsada, hay un montón de cosas para la disfunción glandular. En el caso que sea solo una conjuntivitis, tanto alérgica como de otra causa crónica que está generando una inflamación, bueno, ahí lo que hago para quitarles el corticoide en algún momento es ponerles inmunomoduladores, la ciclosporina, y lubricantes, ciclosporina y lubricantes. Y bueno, y obviamente si con eso, a veces con eso solo ya les abre la vía lagrimal y soluciona el lagrimeo. En los casos que no, ahí es que me oriento a las sondas autoestables de FSI, que son excelentes, pero si logramos que queden puestas, porque muchas veces se salen, incluso hasta en la primera semana, a veces se salen. Y yo le digo al paciente, bueno, si se le va a salir, en general se sale enseguida, no se asuste, se saca lo que quedó, porque en general se sale de un canalículo y queda como colgando del otro. Nada, es simplemente tirar y ya sale. Una pena porque no sirvió para ese paciente, pero en quienes queda colocada, la verdad que es fantástica. Hay pacientes que la tienen hace tiempo y después no se las quieren sacar porque les soluciona un lagrimeo que habían tenido hacía meses o incluso años que no había manera de que se les sacara de ninguna forma. Entonces con eso ellos solucionan su lagrimeo y quedan encantados. La alternativa es la dacrointubación cerrada, ¿no? Que ese sí no se sale. Lo que pasa es que es bastante más cruento, hay que llevarlos a lo quirúrgico, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con la sonda autoestable se soluciona en consultorio, es muy sencillo. En los casos que soluciona, realmente para mí es fantástica. No sé si tienen experiencia con eso en Perú, con las sonditas estas. Yo no tengo mucha experiencia, no, pero bueno, trabajo en un hospital donde, digamos, los recursos no necesariamente permiten tener a disposición Claro. estas Sí, sí, sondas, acá pero salen aproximadamente unos $200 las. claro. Entonces, no es que las haya puesto mucho, pero sí hay maneras de solucionar. Con una sonda de Crawford, que es la que disponemos, podemos hacer muchas Exacto. cosas, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. Pero intubaciones para el intraventriculares. paciente pudiendo no entrar a bloque quirúrgico me parece que
que se le puede ofrecer. El paciente que pueda pagarse la sonda está bueno. Sí. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo utilizas la ciclosporina para el tratamiento de estos procesos inflamatorios? Y mientras tenga el proceso inflamatorio definido. Hay gente que lo sigue y lo sigue. Pero la respuesta la encuentras en qué tiempo más o menos. Y demora como 3 meses en actuar. Por eso empezamos con el corticoide, o sea, al inicio le pongo las dos cosas, la ciclosporina más el corticoide suave, el loteprednol, más el lubricante, todo. Más la higiene, si tuviera algo de disfunción glandular, la higiene es fundamental, calor, drenaje, todo, luz pulsada, todo. Todo lo que se puede. Todo. Sí, porque hay que cortar enseguida ese ciclo, si no se les cierra la vía lagrimal. Sí. Hay que proteger la vía lagrimal, como digo yo. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tan frecuentes son los cálculos en los casos de canaliculitis? Bueno, las canaliculitis, todas. Las canaliculitis es lo que la define, tienen cálculos. Es quirúrgico, hay que abrir y sacar los cálculos. Pasa que es un cuadro que no es muy frecuente y los oftalmólogos no lo conocen. No sé, por lo menos acá en Uruguay. Entonces lo diagnostican mal y les mandan los antibióticos en gotas, a veces hasta vía oral, y a mí me hacen pase como chalación, como dacrocistitis, como cualquier cosa. Es raro que diagnostiquen las canaliculitis. No la conocen, es una patología que no la conocen, porque en realidad no es difícil de diagnosticar. Es el canalículo distendido, lo aprieto y sale pus por el canalículo, que no está en la topografía del saco, es bien distinto. El saco lagrimal está en la nariz, esto está en el párpado. Y chalación es imposible que sea porque está del lado nasal al poro, ¿sí? Ahí no hay glándulas de meibomio, ahí no puede haber chalación. Por lo tanto, o sea, es canaliculitis o es canaliculitis, y tiene cálculos siempre, es quirúrgico, hay que abrir y sacar los cálculos, si no, no se va a curar el paciente. Es verdad. Y doctora, hay una otra... pregunta. Sí, adelante. Doctora, en principio, digamos, agradecerle y felicitarla por la linda charla que nos ha dado. En los casos de las obstrucciones de vía lagrimal congénita, ¿hasta qué edad suele sondear la vía lagrimal con la sonda de Crawford? ¿Hasta qué edad más o menos? Bueno, si el paciente nunca fue sondado, en general 3 hasta 4 años puedo llegar a sondarlo. Es decir, si no había recibido sondaje, si ya había recibido, no, ya me voy directo a otra técnica, pero siempre lo intento, el sondaje simple, porque es tanto más sencillo. ¿Y lo suele repetir en el caso de que pueda hacer, por ejemplo, en los niños pequeños, digamos, antes del año de edad, puede repetir el sondaje? ¿Lo suele repetir si no funciona y si lo repite? ¿Cuánto tiempo deja pasar para repetir el sondaje? Yo no lo repito. Si me falla si me falla un sondaje, ya me voy a una sonda. Si cuento con Master-K, prefiero para preservarle el otro canalículo. No toco el canalículo inferior, solo toco el canalículo superior, y además le evito la segunda anestesia general. Si no cuento, obviamente hago la intubación cerrada, que es con las Crawford, ¿verdad? Bicanalicular. Meato inferior, ¿no? Vía lagrimal normal. Enhebrar la vía lagrimal normal. No sé qué hacen ustedes. Y cuando hace la puntoplastía, ¿suele sondear la vía después, unos días después? Sí. No, en general lo que hago, yo ya en el preoperatorio sé si la vía lagrimal es permeable, porque, disculpe, porque le dilato el poro y le pruebo a ver si la vía lagrimal es permeable, porque así yo ya sé en el posoperatorio si va, porque si está el poro cerrado con el canalículo, es decir, si su único problema es el párpado, con la cirugía que yo le hago, que es la tira tarsal más la conjuntivoplastia más la puntoplastia, con eso va a solucionar. Pero si tuviera obstrucción de la vía lagrimal, ya se lo quiero decir en el preoperatorio, porque el paciente va a ir a la cirugía con la esperanza de que se le va a ir el lagrimeo y yo ya sé que no. Entonces, prefiero decírselo antes. Si tiene la vía lagrimal tapada, sé que con eso no va a ser suficiente. Así que en el intraoperatorio en general no lo hago porque yo ya sé que está permeable, digamos. Me refería un poco a la estenosis del punto lagrimal, cuando hace la puntoplastía, si luego, después en el posoperatorio suele sondear para que no se estenose nuevamente, para que no se no lo hago. No lo hace. No,
Ok. En general, cuando está estenosado porque no se está usando, digamos, porque estaba vertido, ya nomás con ponerlo en el lugar, y una vez que se vuelve a circular lágrima por allí, como que no, eso sería raro que se vuelva a cerrar. Porque estaba cerrado por eso, está cerrado porque estaba fuera de lugar, digamos. No se usaba. Estenosa por eso. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la principal causa de falla de la dacriocistorrinostomía externa en su experiencia? Y que se cicatriza, se cierra por cicatriz, sin duda. Es eso que veíamos que lo de los granulomas, se produce un granuloma y cierra el ostium, ¿no? Cierra el orificio a nivel de la nariz, de la mucosa nasal, se cierra todo, se cicatriza. Por eso falla. ¿Y las dacriocistorrinostomías que estás haciendo en niños, las estás haciendo endoscópicas o externas? ¿Y de a las qué dos. tiempo? Ya. ¿Y a qué tiempo estás tú Y por lo considerando menos como 4 una edad? años. 4 años. Sí, espero que crezca un poquito. Claro, uno tiene una obstrucción congénita, ya le hizo digamos, el sondaje simple, después una DIC, pero a todo esto va pasando el tiempo, ¿no? Y bueno, ya tiene 3, ya tiene 3,5, y la vamos llevando hasta los 4, y ahí sí, ya, sí, a los 4 continúa el problema, porque uno siempre tiene la esperanza de que al crecer la cara del niño, a veces pasa que al inicio con el sondaje simple no le soluciona del todo, pero soluciona parcialmente. Por ejemplo, los papás cuentan que le llora mucho menos, que tiene muchas menos secreciones, pero que algo tiene. Y por ejemplo, cuando se resfrían, ¿no? Es típico, la nariz, claro, se inflama, la conjuntiva, la mucosa de la nariz, entonces se termina como de cerrar y hay otra vez secreciones, lagrimeo. Entonces siempre con esa esperanza de que al crecer la carita va a crecer también el hueso del conducto lacrimonasal y bueno, se va a abrir. Y la verdad es que un poco pasa eso, cuando la obstrucción es parcial, ¿no? Ya cuando la obstrucción es total, no, por supuesto, ahí hay que solucionarlo quirúrgicamente. Claro. ¿Y alguna otra pregunta que deseen hacer? Aprovechemos. Dime, y en la transición de una dacrio externa a una endoscópica, ¿qué recomendaciones podrías darnos? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es el paso más importante? ¿Alguna sugerencia? Bueno, primero hay que ir a ver a alguien que transmita, ¿no? Los conocimientos. Por ejemplo, yo tuve la suerte de poder ir a ver al doctor Rubín, que es excelente, pero bueno, acercarse a alguien que haga la misma técnica, porque solo, muy difícil, me parece, como empezar a hacerlo solo. Hay que ver primero a quien lo sepa hacer. Y bueno, lo que sí, tener buen material, buen instrumental quirúrgico, buena cámara, eso es fundamental, sobre todo cuando uno recién empieza, ¿no? Contar con buen equipamiento. Me parece ahí el que va por ahí. Sí, sí, sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer de los participantes? Dime, en estos tubos que es del Master K o el Mini Monoca, el Monoca, ¿alguno en particular o el que más a ti te guste para la canalización de canalículos propiamente? Por ejemplo, en obstrucciones canaliculares propiamente, que tú prefieras. Por ejemplo, si el problema es solamente en el canalículo, lo ideal es el que se llama Mini Monoca, que es autosustentable en el poro. Por ejemplo, no sé, es típica la mordedura de perro en un niño que le rasga el párpado inferior y desinserta el canalículo inferior. Eso es, no sé, acá se ve mucho, sí, desgraciadamente. Y bueno, lo que se hacía clásicamente antes era con la sondita en cola de cerdo, ¿no? Se enhebra el canalículo superior, el inferior, y bueno, había que enhebrar los dos canalículos en un loop, bueno, bastante más engorroso. Ahora con este, que se llama Mini Monoca, la verdad que es mucho más sencillo porque solamente enhebramos el canalículo afectado, el otro lo dejamos indemne, que a veces
con esa intención de solucionar un canalículo le terminamos perjudicando el otro, y hasta peligroso era, y ahora con esto es mucho más sencillo, solamente lo introducimos por el canalículo afectado, es cortito, hay unos más largos, otros más cortitos, pero incluso hasta podemos cortar porque solamente el pedacito que necesitamos, y después se coloca, se sutura la laceración alrededor de este tubo, y después queda enganchadito en el poro, tanto superior como inferior, el que sea que se necesite. Y bueno, otra vez, es muy sencillo de sacar porque solamente tirando ya sale. Y la verdad que es fantástico. Distinta a la Mastercard, que es igualito el tubo, lo único que es larguísimo y está enhebrado viene sobre un soporte de metal, sobre una guía metálica, que justamente la indicación con esta guía metálica es para poderlo introducir en el conducto lacrimonasal. Y son estos que son mucho más largos, que lo que nos va a permitir es enhebrar la vía lagrimal y evitar lo mismo, evitar que sea bicanalicular. Bicanalicular, la verdad que es fantástico, nos salva y además es mucho más barato, ¿no? Pero tiene eso de que tenés que volver a anestesiarlo para sacarlo. Que no sé, no es menor, ¿no? No es menor. No, claro, sobre todo en niños, ¿no? Es un poquito más cara la Mastercard que una Crawford, pero creo que no es tanto más cara como para que no valga la pena, porque el costo también de una segunda cirugía para los padres y todo es considerable, es decir, simplemente es cuestión de conseguirlo. No sé si ustedes tienen FCI en Perú. Sí, tenemos, sí. Están disponibles, así que... Buenísimo, se consigue todo lo mismo entonces. Bueno, sí, el tiempo, se puede hacer el consultorio, bueno, bastante más fácil. Ahí va. ¿Alguna otra pregunta, alguna participación, algún comentario que quieran hacer? Bueno, si no hay más, entonces, desde ya, en representación del grupo de oculoplástica que me encargó hacer esta moderación, quiero agradecer a la doctora Carla Varalo de parte del grupo, y claro, unas palabras del doctor Dino Nateri, claro, seguramente para invitar a que nos visite en una ocasión y podamos organizar algo muy bonito, algo académico. Claro que sí. Doctor Dino, ¿algunas palabras? ¿No? Sí, está por ahí. Denle la voz, no puede hablar. Ahora sí. No, me habían desactivado el audio. No, nada, para agradecerle a la doctora, a Carla, la brillante exposición que nos ha dado, nos ha resuelto todas las incógnitas de manera muy eficiente y muy entendible, todas las preguntas que hemos tenido a bien hacerle, y seguramente en coordinación con la doctora Tatiana Bosa y con los demás integrantes del grupo del capítulo de oculoplástica, seguramente extenderle alguna invitación para que nos pueda visitar, pueda hacer la visita. Me encantaría. Cumplir el anhelo de ir a Machu Picchu y conocer esta maravilla del mundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nada, ojalá que sí que pueda ir pronto por Perú, que siempre es un debe, Machu Picchu es un debe para mí, hacer el camino del Inca. Es maravilloso. Sí. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, muchas gracias y felicitaciones, doctora Carla Varalo, y muchas gracias a todos por su atención y presencia.